instalado en la zona donde tenemos que hacer los trabajos. Vamos allá. Y luego a casa. A casa. Estamos a día 4 de mayo y seguimos sin hacer nada. En fin, se hace desesperante esperar día tras otro, nada que hacer y los días muy largos. Otro día más, 5 de mayo. Siguen los trabajos con aire y hoy nos dicen que quedan otros 2 días más de trabajo con aire, el día de la marmota. Así que continuamos con la eterna procesión de días de buceo con aire. En fin, no se le ve la punta al iceberg. Mientras tanto los días se hacen eternos y bueno, los pasamos como podemos. Seguimos sobreviviendo en esta saturación corta y aburrida. Día 7 de mayo, último día de stand-by, por fin vamos a comenzar a hacer buceos con aire. Finally we're gonna do some air diving and then we can carry on with our sub diving for 3 days. Yeah. Tomorrow, beautiful promise of work. That we are getting close. Day 7. Bueno, día 10 de mayo. Por fin hoy volvemos al agua otra vez, a ver si acabamos el último spool. Y nada, nos estamos preparando, son las 4 de la mañana. So let's go, let's do some job and finish this project. We entered just to do 5 days, and now it's our day 15 here, so it's quite enough for us. We'll see. Look my hair, it's going like time to go home when you get the hair very long. Nuevo día, tenemos que mover la cabeza de tiro y hacer toda la operación de cierre. Bien, pues hoy vamos a retirar la cabeza de tiro, que es la pieza blanca que se ve a la izquierda de la imagen. Está sujeta por unos tornillos cogidos con Hydra-Tie, así que inicialmente le damos unos cuantos porrazos estilo cavernícola y si no sale nos dan la autorización para empezar con el corte con broco. En la imagen se me ve en este instante cortando por mi lado de la tubería, dado que tengo mejor acceso a los tornillos. Pero el trabajo se ejecuta entre los dos buceadores y nos vamos coordinando de manera que vamos eliminando los tornillos entre el corte y una buena dosis de hostias con el martillo. En nuestro sector el corte con broco está bastante extendido, aunque en algunas zonas del Mar del Norte ya se prohíbe debido a las explosiones que se producen por la combustión del oxígeno. En este buceo, una de las explosiones hizo que el casco de mi compañero se quedase a flujo continuo y lo tuve que acompañar en modo emergencia a la campana. Seguidamente retorné al punto de trabajo y continué con el corte yo solito. Pero bueno, es lo típico, el trabajo siempre debe de continuar. Normalmente en el corte con broco siempre se producen bastantes explosiones debido al oxígeno, aunque en este caso a la hora de retirar los tornillos teniendo una gran tensión acumulada se producía incluso una explosión mayor, lo cual no es agradable porque te llegan a doler hasta los huesos de las manos cuando éstas se producen. Cuando utilizamos la broco para retirar la tornillería de una flancha ciega, siempre procuramos no dañar mucho lo que es la flancha ni el tornillo en sí, dado que luego hay que martillearlo hasta sacarlo de la flancha y si se deforma puede ser bastante problemático el conseguir finalizar esa operación.
Una vez la cabeza de tiro queda sin tornillos, ya solo queda conectarla a la grúa y ponerle 2 chain blocks que evitarán que al desplazarlo se mueva demasiado. Cuando la pieza ya está separada, podemos quitar los chain blocks y llegará el momento de separar la pieza unos metros y recuperarla a superficie. Después recuperamos el work basket también a superficie. Una vez retirada la cesta de trabajo a superficie, le toca el protector de bridas. Dentro de él encuentro unos personajes bastante interesantes, muy bien camuflados, que incluso se llegan a dejar tocar. Y por último, bajamos de nuevo un work basket que tiene todo lo imprescindible para hacer el cierre de tubería y quitamos la tapa ciega para poder comenzar las operaciones de cierre. Por hoy nuestra jornada ha terminado. Pam 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 para pam pam para pam. Hasta el próximo capítulo.